Listo. Bien, empezamos la grabación. Como decía, les reitero las disculpas para quienes saben que estaba pensada esta sesión a las 5:30, pero bueno, temas de última hora tuve que mover un poquito, pero igual hoy día nos quedamos como se acordó hasta las 7, ¿no? No, eso no se va a mover. Bueno, entonces vamos a empezar. Solamente quisiera saber si pueden ver mi pantalla y pueden ver lo que estoy escribiendo, porque he estado con un poquito de problemas con la compu, pero sí se puede ver, ¿verdad? Sí, sí, sí se ve súper bien. Ya, listo, gracias. Bien, entonces vamos a empezar. Em, ¿Cuál es la idea de estas últimas sesiones que vamos a realizar? Mi objetivo es con estas sesiones completar la revisión de los modelos post-keynesianos. Digamos, esta sería la tercera parte que va a englobar el módulo 6. Ya mismo termino las láminas, espero enviarles el notebook a más tardar mañana, ¿sí? Para que tengan ya el material completo, ¿no? De todas formas, prácticamente ya está listo, ¿no? Son temas del final que estoy puliendo nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar? Obviamente no hace falta ver punto por punto, pero la idea básica es que en este módulo quiero yo adentrarme en un poco los aportes de, sobre todo, Kalecki, ¿no? O bueno, algunos le pronuncian Kaleski, ¿ya? El caso es que Kalecki, digamos que hizo un aporte súper importante a la macro post-keynesiana y sin duda no podíamos dejar de verlo porque su modelo, o el modelo que, bueno, fue desarrollado junto con Steindl, que, bueno, vamos a hablar de ellos un poco más adelante, es uno de los modelos más comúnmente mencionados en la literatura heterodoxa, ¿no? A nivel de los temas de crecimiento y distribución que hemos estado estudiando. Y no solo eso, sino que también abre la puerta a estudiar algunos modelos mucho más avanzados, incluyendo economía abierta, ¿no? Que eso es lo que también hemos de explorar un poco, sobre todo el día de mañana, ¿no? Pero bueno, para no perder tiempo, entonces, entremos en la discusión. Estoy un poco errático, pero sí estoy grabando, ya, sí estoy grabando. Ya, bueno, entonces vamos a empezar. Em, Vamos con una introducción súper rápida, ¿no? Y básicamente, ¿por dónde va la historia? Todos los modelos, o la mayoría de modelos que hemos nosotros estudiado en el curso, se han caracterizado porque han mostrado un patrón, y el patrón es que en esencia, si se quiere que en la economía capitalista exista un mayor crecimiento económico, tanto el modelo clásico marxista o las variantes del modelo clásico marxista, incluso en el modelo de Goodwin y también en muchos de los modelos que hemos estudiado de carácter post-keynesiano, un mayor crecimiento se logra si hay una distribución del ingreso más desigual. ¿En qué sentido? En el sentido sobre todo de que se requiere la reducción de los salarios y, bueno, por ende un aumento de las ganancias, ¿no? Entonces, em, básicamente esta relación inversa entre salarios y ganancias, ¿no? Que ha estado presente en todos los modelos que hemos estudiado y que, bueno, a ratos ha generado algunos resultados un poco paradójicos, como en el modelo de Robinson, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas que nosotros en este nuevo módulo vamos a tratar de solventar a través de los modelos planteados por Kalecki, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Sino que si nosotros nos fijamos, se supone que los modelos que estamos estudiando ya toman en cuenta o tratan de tomar en cuenta el rol de la demanda. Sin embargo, se subestima bastante el efecto del consumo de los trabajadores. Es decir, si nosotros nos fijamos especialmente en el modelo, por ejemplo, el último que revisamos, que fue el modelo de Marlin, que ya tenía inflación, era un modelo en donde, igual el modelo mismo de Robinson, Kaldor, Bassinetti, etcétera, en donde la inversión era la variable principal que se movía para reflejar los cambios en la demanda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos es a tratar de darle más énfasis también al rol que tiene el consumo de los trabajadores, que, como sabemos, en el mundo más real es importante. O sea, buena parte de la demanda es de hogares trabajadores que básicamente trasladan, ¿no?, sus salarios o sus ingresos laborales y dinamizan la economía, ¿no? Al menos desde un enfoque un poco más de carácter keynesiano. Entonces, justamente estos puntos son los que vamos nosotros a tratar de solventar, tomando algunas intuiciones originalmente planteadas por Michel Kalecki. Sí, Kalecki fue un economista polaco
Originalmente Kalecki se formó casi que fue un poco autodidacta en muchos temas económicos y tuvo mucha influencia del pensamiento de Marx. Sin embargo, Kalecki digamos que fue mucho más allá, ¿no? Más que nada, especialmente en trabajos como su teoría de la dinámica económica, él en esencia lo que hace es desarrollar un enfoque macroeconómico muy parecido al enfoque de Keynes, ¿no? Especialmente en la discusión sobre el rol del ingreso y el gasto, la demanda, etcétera. Sí, claro que obviamente con algunas diferencias importantes que vamos a ir viendo, pero digamos que eso es bien interesante, ¿no? O sea, Kalecki, más o menos en fechas parecidas, claro, ustedes las fechas que ven aquí no son de las publicaciones originales de Kalecki, sino que son de algunos trabajos que, bueno, ya les voy a mencionar, digamos que son las ediciones, ¿no? Pero Kalecki en la época casi contemporánea a Keynes publica algunos trabajos bien interesantes con bastante elemento también formal. O sea, Kalecki sí intentó formalizar varias de sus ideas. Recordemos que Keynes en la teoría general da muy vagas ideas de cómo formalizar sus argumentos, ¿no? Entonces, Kalecki, incluso algunos dirían que tiene mejor argumentación que Keynes. Bueno, eso ya depende un poco de las interpretaciones, ¿no? Yo no sé si sea mejor o peor, pero es bien interesante, ¿no? El aporte de Kalecki. Vamos un poco a recogerlo en este módulo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas menciona Kalecki que nosotros vamos a tratar de recoger? Eh, Kalecki estudió, por ejemplo, el vínculo entre la demanda agregada, la distribución del ingreso, que bueno, son temas que hemos visto antes, ¿no? Ahí no está mucha la novedad, pero también la discusión sobre el impacto en el uso de capacidad instalada. Sí, este es un elemento nuevo que nosotros no hemos considerado en modelos anteriores. La posibilidad de que el ajuste económico se dé a través de cambiar el uso de capacidades. Casi siempre hemos estado asumiendo que el uso de capacidades se igualaba a un nivel normal, ¿no? Bueno, siempre prácticamente hemos asumido eso en todos los modelos que hemos estudiado. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es ahora permitir que el uso de capacidades se pueda ir ajustando, especialmente debido a las fluctuaciones de la demanda agregada. Y la intuición en realidad es muy simple, ¿no? Si es que se da un aumento de la demanda agregada, es de esperar que aumente el uso de capacidades. ¿Sí? Entonces, el uso de capacidades permite a las empresas responder a los cambios en la demanda agregada, incluso sin la necesidad de cambiar a corto plazo los precios. ¿Sí? Esta es otra cuestión bien interesante, porque en esencia, lo que nos está diciendo este enfoque, eh, cual Kalecki, digamos que ha sido uno de los precursores, es esa idea de que si nosotros vemos el mundo real, en el mundo real muchas empresas tienen capacidad instalada excedente o capacidad, no sé si se llama ociosa, pero bueno, capacidad que no se está usando en un momento para responder a la demanda sin tener que estar en ese mismo instante reaccionando, subiendo, bajando precios según cómo se mueve el mercado. Porque es un poco irreal pensar que, digamos, tenemos un negocio, llega alguien, nos pide un producto, digamos, no tenemos un restaurante y viene alguien, nos pide un almuerzo y sería raro que digamos, bueno, la demanda subió, entonces inmediatamente subimos el precio. No, desde el enfoque calequiano, digamos que más bien la reacción es, vamos a usar la capacidad instalada que está todavía sin usarse y mantenemos el precio relativamente fijo. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la historia, el argumento, ¿no? Y es más, Kalecki pone este enfoque en un contexto en donde tenemos industrias oligopólicas, que básicamente definen sus precios no por las fuerzas propiamente del mercado, sino más bien a través de un margen sobre los costos, ¿sí? O lo que en inglés se conoce como el markup pricing, ¿no? Markup haciendo referencia al margen que usualmente se le carga a los costos de producción. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? O sea, Kalecki va a dar las bases para poder discutir un poco cómo nosotros podemos combinar un entorno de empresas que no tienen competencia perfecta, en donde los precios no son la variable de ajuste, sino que los precios más bien están fijos a través de márgenes. Y lo que realmente pasa es más bien que las capacidades se van moviendo, ¿no? Entonces, digamos, un enfoque alternativo a lo que nosotros hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? De hecho, sobre todo piensen en el modelo de Marlin, que es uno de los últimos que vimos. En el modelo de Marlin, si recuerdan, el exceso de demanda provocaba inflación y esa inflación permitía el ajuste del salario real. Entonces, aquí la lógica va a ser distinta, ¿no? O sea, nos vamos a fijar o vamos a asumir precios que más bien son bastante rígidos, al menos en el corto plazo, ¿no? Ahora, eso por el lado de Kalecki. Sin embargo, digamos que la historia no se queda en Kalecki. Algunos autores posteriores, especialmente el economista, si no me equivoco, austriaco Joseph Steinle,
contribuyeron bastante a darle un poco más de estructura y de contenido y formalización, ¿no?, a las ideas de Kalecki, particularmente en el tema de la discusión sobre la concentración industrial, incluso el financiamiento de la inversión. Si ustedes se acuerdan, de hecho, cuando discutimos dinero endógeno, ya citamos un poco a Kalecki, ¿no? Kalecki era de justamente los autores que mencionaban la posibilidad de que el sistema financiero crea poder de compra, ¿no? O sea, y ese poder de compra luego financia la inversión y permite arrancar con todo el proceso económico, ¿no? Lo que Schumpeter diría, en cambio, que es la creación del dinero casi de la nada, ¿no? El ex nihilo. Entonces, ya hablamos un poco de Kalecki. Stendhal también aportó en eso. Y también incluso Stendhal habla un poco de la posibilidad de estancamiento en una economía que tenga alta concentración del ingreso y que sea altamente desigual. Sí, de eso también ya vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, digamos que estos son los autores básicos, ¿sí? Sobre los cuales vamos a un poco nosotros, alrededor de los cuales nosotros vamos a ver un poco la formulación, ¿sí? Y evidentemente, como ustedes saben, todo también guiándonos a partir del libro de Blecker y Setterfield, ¿no? Mención especial, no solamente fueron Kalecki y Steindl, ha habido otros autores que también han aportado estos enfoques y modelos que vamos a ver. Ahí se encuentra el propio Amitabh Dutt, que en algún momento fue profesor incluso en Flaxo y fue mi profesor en algunos cursos de hace varios años. También ha estado otros señores, Roughton y otros más, ¿no? Incluso están el propio Marlin y otro señor que se llama Mid Baduri, que alguna vez también estuvo en Flaxo hace ya 9 años casi, sí, que una vez tuvo una visita aquí. Entonces, es bien interesante, ¿no? Que parecería que no, no, pero desde la Flaxo un poco sí ha habido conexión y diálogo con algunos de estos autores, ¿no? Al menos de los más recientes. Pero bueno, pues es lo que vamos a abordar nosotros. Vamos a discutir un poco el capítulo 4 de Blecker y Setterfield y algunas cosas extra que, como ustedes saben, se van agregando en el camino. Por ejemplo, estos enlaces que les dejo en las láminas, que repito, espero mandarles máximo el día de mañana, en donde básicamente les dejo no uno u otro artículo de Kalecki, sino dos de los tomos de las obras completas, ¿no? O bueno, no las obras completas, pero sí el cúmulo de la colección de trabajos, ¿no? Los Collected Works de Kalecki, el volumen uno y volumen 2. Sí, entonces eso les invito a que los abran. De hecho, déjenme ver si puedo abrir los archivos aquí a la mano. Son un poco pesados, ¿no? Por eso no los abro los tenía descargados. Aquí está, ya el volumen 1. Sí, entonces, por ejemplo, aquí pueden ver en pantalla el volumen uno. Si ustedes le dan clic a los enlaces, van a acceder a los documentos, ¿no? Sino que son un poquito más pesados del usual, así que no se pueden leer en línea y por lo mismo necesitan descargarlos o tal vez ver algún visor alternativo, pero bueno, o sea, los pueden descargar, les aseguro que no hay virus. Eh, Entonces, notando con tanto trabajo encima que no tengo ni tiempo para poner virus en los archivos. Pero bueno, lo importante, ¿no? Entonces ahí incluso lo pueden ver a Kaleki. Y aquí está uno de sus volúmenes, ¿no? Kaleki hizo varias reflexiones, no solamente sobre el uso de capacidades, ¿no? Tiene una gama de trabajos sobre el ciclo económico también, ¿no? De hecho, ahí pueden ver que en este volumen uno discute los ciclos económicos, los ciclos de negocios y el pleno empleo. Y tienen algunos trabajos de Kaleki, ¿no? O sea, más bien, para quien quiera meterse a estudiar en serio Kaleki, qué mejor que estudiar sus trabajos compilados, ¿no? Sí, entonces aquí pueden ver que tenemos los primeros estudios que hace Kalecki a nivel teórico, la discusión sobre ciclos económicos, em, incluso también tiene algunas discusiones con respecto a lo que hizo Keynes, porque verán, esto es interesante, Kalecki conoció a Keynes, o sea, incluso Kalecki estuvo un tiempo en Cambridge, bueno, de hecho estuvo en Oxford, si no me equivoco, pero tuvo diálogos, ¿no? Ahí en Inglaterra junto con Keynes, conoció a la gente de Cambridge, Joan Robinson, etcétera. Entonces, hubo ciertos intercambios, ¿no? Claro que Keynes, hagan de cuenta que Keynes era como la estrella de Hollywood, ¿no? Bueno, la estrella de la macro, ¿no? O sea, estuvo incluso en Bretton Woods y toda la cosa, ¿no? Entonces, como que Keynes conoció a Kalecki, vio sus partes de su trabajo y todo, y dijo, ah, está interesante, pero no le paró mucho asunto así que bestia, muy relevante, ¿no? Sí, y bueno, Kalecki, digamos que estaba en lo suyo, ¿no? O sea, de hecho, Kalecki tuvo que salir de Polonia justamente en tiempos de la Segunda Guerra, bueno, en tiempos del ascenso nazi y tuvo que irse de Polonia, recordarán la invasión nazi, etcétera, que es más o menos la historia, no igual, pero parecida a la que pasaba a autores como es Rafa, ¿no? Recuerden que Rafa fue un autor italiano, muy involucrado con la controversia del capital y todo eso, que también tuvo que salir de Italia, en cambio por sus vínculos con los comunistas, con Gramsci, etcétera, y
y tuvo que salir, y bueno, también estuvo en Inglaterra, etcétera. Entonces, digamos que la Segunda Guerra Mundial y las presiones, ¿no? El ascenso del nacionalsocialismo hizo que mucha esta gente migrara a Reino Unido y ahí se confluyeron, ¿no? Entonces ahí en este documento van a encontrar algunas de esos intercambios con la visión de Keynes, unas discusiones bien interesantes sobre el pleno empleo. Hay un texto que ya lo vamos a mencionar más adelante, pero desde ya les recomiendo muchísimo, que es este, ¿no? Los aspectos políticos del pleno empleo. Por ahí les dejé también un enlace en español si les interesa. Es bien interesante. Este me gusta mucho. Y no tiene modelos, ¿no? Es más bien una discusión política sobre, y económica, ¿no? Económica política de implicaciones del pleno empleo. Eso con el volumen uno. En el volumen 2, Kalecki se mete mucho más en el tema de la dinámica económica, modelos dinámicos, ¿no? Eh, Estoy seguro si tengo a mano el volumen 2, si no lo descargo en este momento, un segundito. Sí, creo que ese lo tengo que descargar. Ya lo voy a descargar para que vean que no hay. Pueden descargar todos estos archivos sin ningún problema, ¿no? Creo que sí están un poco pesados. No, sí lo tengo, dice. A ver, déjenme ver. Es que he descargado tantas cosas, les pido un poco de paciencia, un segundito, aquí está. Sí, sí lo tenía descargado. Ya. Entonces, este es el volumen 2 en cambio, ¿no? En el volumen 2 ahí pueden, en cambio, ver la discusión que hace Kalecki más bien de los modelos dinámicos, ¿no? Distribución del ingreso, propiamente. Cuando hablamos de dinámica, recuerden que es la cuestión del crecimiento, variables que van creciendo, cayendo, etcétera, ¿no? Entonces ahí pueden ver que tienen algunas cosas interesantes, por ejemplo, progreso técnico, sí, Kalecki también discutió esos temas de progreso técnico, la función de inversión, se metió, o sea, Kalecki tiene muchos, o sea, es un autor, digamos que para quien quiera meterse ya en la discusión propiamente de la economía heterodoxa, Kalecki da un montón de intuiciones para profundizar, ¿no? Y bueno, también está el trabajo de Joseph Stendhal, este es uno, digamos, de los más importantes. Eh, en cambio, claro, recoge intuiciones de Kalecki, pero también se lanza una crítica al capitalismo estadounidense. Concentración, sobre todo el tema de la concentración de mercado, la posibilidad de que el capitalismo estadounidense se vuelva un capitalismo completamente concentrado, monopólico y todo eso, ¿no? Incluso Steindl recoge algunas visiones marxistas que después servirían a otros autores como Paul Baran o Paul Suisi, que no sé si tal vez los conozcan o hayan escuchado de ellos, que son también autores que se volvieron en su momento bastante célebres, ¿no? Paul Suisi y Paul Baran discutían la posibilidad de un capitalismo monopólico, ¿no? Sí, pero bueno, no monopolio en el sentido estricto de la palabra, sino más bien sería oligopólico, ¿no? Sería el término un poco más estricto, ¿no? Pero bueno, o sea, digamos que con un corte ya más de tipo marxista, ¿no? En fin, esos son los trabajos que les recomiendo profundizar. Si un caso quieren ya irse a la fuente, ya saben que en este curso hemos tratado de dejarles material del bueno, sí, solo material de calidad. Entonces ahí están los trabajos para quien desee profundizar completamente, ¿no? En nuestro caso, lo que vamos a ver es estrictamente un modelo básico, ¿sí? Casi tal cual como lo ven Blecker y Setterfield, aquí con ligeras modificaciones, no muchas, pero en esencia va a ser ese el modelo, porque es un modelo, vean, cada vez que avanzamos, digamos que ya la gente lo fue haciendo más modelo, ¿no? O sea, esto ya es un modelo casi estándar, no hay mucha discusión. Entonces no tenemos mucho que inventarnos, ¿sí? Pero de todas maneras, una que otra cosita, adaptación sí le hice, pero cada vez son menos necesarias las adaptaciones. Ok, entonces entramos de lleno en el modelo, ¿sí? Ya tienen el material extra, o sea, pueden darse el lujo. Yo personalmente si es que realmente quisieran meterse en estos autores, yo les recomendaría Sraffa, Robinson y Kalecki, ¿no? O sea, como los más. Después pueden ir a Caldor, Pasinetti, otros detalles, pero yo creería que esos tres, ¿no? Robinson, Sraffa, Kalecki, creo que son los autores así como cúspide, ¿no? Pero bueno, pues vamos a hablar un poco del enfoque kalekiano sobre precios, uso de capacidades y distribución del ingreso, ¿no? Entonces, verán, primerito, Kalecki, y esto es algo que muchos suelen olvidar, ¿sí? Kalecki hace una distinción bastante importante en el comportamiento económico del sector industrial o los bienes manufacturados y los, digamos, bienes primarios, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? Entonces, Kalecki va a decir que solamente en el caso de los bienes manufacturados o la industria, digamos, hay una tendencia más de tipo oligopólica, o sea, tenemos empresas oligopólicas
que concentran full mercado, o sea, que tienen alto poder de mercado, ¿sí? Tienen entonces, o bueno, digamos que ese poder se refleja a través de una alta concentración del mercado en relativamente pocas empresas. Piensen que está pensando, hagan de cuenta que está pensando Kaleki en países desarrollados, ¿no? Obviamente aquí en países como el Ecuador, eh, tal vez no sea tan así, ¿no? Bueno, el nivel de concentración sí, o sea, en nuestro país el nivel de concentración de las empresas del sector industrial es alto, ¿no? Y no solo industrial, ¿no? Y otros sectores también. Pero Kaleki está pensando más en capitalismo de las grandes marcas, ¿no? Las grandes corporaciones en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa mismo, ¿no? O sea, este capitalismo dominado por pocas grandes empresas, ¿sí? Que tienen full poder de mercado, ¿ya? Y que básicamente están concentradas en la producción de bienes industriales, ¿sí? Eh, ¿Qué va a suceder con estas empresas? Debido al poder de mercado, ¿sí? Estas empresas no dependen tanto de la oferta y la demanda para definir sus precios, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, se van al caso extremo, digamos, de un monopolio. Ustedes recordarán que el monopolio en realidad no tiene estrictamente una curva de oferta. El monopolio básicamente tiene la capacidad de escoger un punto en la curva de demanda y desde ahí definir su precio, ¿sí? Entonces, algo parecido es la intuición, digamos, ¿no? Que básicamente el poder de mercado que tienen estas grandes empresas que dominan el sector industrial les permite fijar precios por medio de márgenes, ¿sí? Lo que en inglés se conoce como el markup, ¿ya? Yo voy a usar el término margen porque saben que al profe no le gustan mucho los anglicismos, a menos que estuviéramos escribiendo en inglés, entonces diría todo en inglés, pero como estamos en español, el margen, ¿no? Entonces, el margen sobre costos de producción, ¿sí? Entonces, unos costos de producción que usualmente se van a asumir constantes, sobre todo si las empresas producen con exceso de capacidad instalada. Ya vamos a explicar un poco mejor esto, incluso con un pequeño gráfico, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea? La idea es, piensen que son grandes empresas que controlan el mercado, por ende tienen full poder. Entonces, estas empresas no están esperando a la interacción oferta-demanda. Las empresas dicen, ok, yo tengo suficiente capacidad productiva, tengo incluso exceso de capacidad productiva, por tanto, no voy a preocuparme en poner un precio según la oferta y la demanda. Yo puedo responder a la demanda con el exceso de capacidad. Y en vez de eso digo, a ver, ¿cuáles son mis costos? Soy una empresa grande, estos son mis costos, entonces sobre el costo de producción pongo un margen, ¿ya? Según Kalecki, y según quienes la interpretan, solo cuando la empresa está al límite de su capacidad, ahí es cuando los costos realmente se vuelven crecientes. Cuando ya está al límite, ¿no? O sea, ya no puedo expandir mis capacidades. Ejemplo, ¿no? Pensemos en un local, pensemos en un restaurante, ya hemos hecho un poco este ejemplo, creo que una pizzería, no me acuerdo, pero bueno, han de cuenta que esto es un restaurante, soy un pésimo dibujante, pero han de cuenta que estas son las sillas, etcétera, ¿no? Entonces, si ya estás al 100%, o sea, tu U es igual a uno, o sea, ya estás usando el 100% de capacidad, y llega un nuevo cliente, ¿sí? Y no quieres dejarle fuera a este cliente, entonces ahí se diría que el costo puede subir, porque para atenderle a este nuevo cliente tendrías que comprar otra silla y otra mesa, digamos, ya, para no dejarle sentado en la nada. Entonces, tú dices, ok, si yo llego al máximo de mi capacidad y la demanda crece, ahí mis costos se empiezan a volver crecientes porque, por ejemplo, tendría que invertir en nueva capacidad instalada. O se vuelven crecientes porque tal vez empiezo yo a enfrentar ineficiencias, ¿no? O sea, le digo a esta persona, a ver, siéntese y me improviso una silla, que igual me va a costar, ¿no? Entonces es la idea, ¿no? En cambio, si no estás con el 100% de uso de capacidades, y digamos que el uso de capacidades llega a un 0,7, por ejemplo, 70%, sí que es más o menos el dato que suele estimarse para algunos países tipo Francia, sí, Estados Unidos, si no me equivoco, 0,7, 0,8. Entonces, la persona llega y tú en realidad, si te fijas, no tienes que aumentar costos de nada. Si tienes una silla vacía, que ya fue comprada, ya está instalada, entonces tú no tienes por qué mover tu costo. Simplemente le dices a la persona, bueno, venga, siéntese, le atendemos. Entonces, ¿qué sucede? Que bajo este enfoque estamos pensando en empresas que tienen suficiente capacidad instalada, por ende no necesitan mover los precios ni los costos, y más bien el precio es simplemente un margen. O sea, ¿cuánto es mi costo? Le pongo un margen y eso gano, ¿ya? Algunos autores plantean que este es un enfoque más realista de cómo se comportan las empresas versus el clásico enfoque microeconómico en donde las empresas deben medir sus costos marginales, ¿no? Puede ser, o sea, puede ser. La verdad es que incluso hay unos trabajos de algunos autores, creo que Paul David, si no me equivoco. Bueno, ha habido algunos autores post-keynesianos que se han dedicado a hacer encuestas de empresas
para ver cuál es el enfoque más realista a nivel micro. Pero bueno, eso lo dejamos para otro tiempo, o en algún momento tal vez si quieren, o les puedo pasar enlaces de esas lecturas, pero no nos vamos a meter mucho en eso, ¿ya? Solo nos metemos en esa idea. En el sector industrial hay poder de mercado, empresas oligopólicas, y vamos a asumir este escenario. En cambio, Kaleki iba a decir para el sector primario, ¿sí? Para los bienes producidos para, sobre todo, digamos, la agricultura y similares. Ahí, en cambio, los precios van a reflejar mucho más la interacción entre oferta y demanda, así como también, por ejemplo, la especulación. Pensemos, por ejemplo, en la producción del precio del petróleo. Entonces, ustedes saben muy bien, el precio del petróleo es una variable que depende muchísimo del mercado internacional, ¿no? De la competencia, oferta, demanda, lo que pasa en Medio Oriente, si es que hay conflictos, hay pasos, entonces los precios del petróleo siempre están subiendo y bajando, ¿no? Ahí también el tema de la especulación. Pues lo que Kaleki va a decir es que en los bienes primarios hay más bien este comportamiento, ¿no? La producción primaria tiene unos precios que se mueven según la oferta, la demanda, la especulación y por tanto no se puede fácilmente poner un margen. Sí, entonces esta es una diferencia súper importante, ¿no? O sea, Kaleki nos llama a pensar, hay una distinción entre el sector primario, que depende de la oferta y la demanda, la fluctuación, y el sector industrial, en donde en cambio los precios son fijos gracias al poder de mercado, ¿de acuerdo? Y de hecho, como ustedes ven, todo esto daría incluso para armarse todo un enfoque microeconómico, ¿no? Sobre la empresa oligopólica, especialmente en el campo industrial. Y de hecho existe, o sea, si bien nuestro curso es de macro, si este es un curso de macroeconomía heterodoxa, ha habido intentos de sacar una microheterodoxa, ¿sí? Ha habido algunos intentos y en ese sentido les recomiendo, obviamente pueden revisar el libro de Becker y Setterfield, ellos hacen una reflexión interesante en las páginas 159 a 168. Ahí tienen más detalles. O también pueden echarle un vistazo a este librito que les dejo el enlace de Marc Lavoie. Lavoie es uno de esos autores que ha intentado ponerle fundamentos más claros a la economía post-keynesiana, ¿no? Y este es el texto clásico de Marc Lavoie, ¿no? O sea, esto es ya para quien quiere meterse de lleno en la macro y micro post-keynesiana, ¿no? De acuerdo, de hecho, esta es la nueva edición. Este, no me equivoco, es 2022, sí, 2022 el librito. Tenía una edición anterior, ¿no? Pero bueno, digamos que les dejé la edición más actual que pude encontrar, ¿no? Entonces, miren aquí, no voy a entrar mucho en detalle del libro, pero miren cómo aquí este señor Marc Lavoie se mete a discutir, por ejemplo, temas esenciales, o sea, las bases, bueno, de la economía heterodoxa y poskeynesiana, más que nada poskeynesiana, ¿no? Y luego, miren, se mete con la teoría de la elección, teoría de la empresa. Es como un intento de lo que se ve en micro, ¿no? En micro recordarán ustedes que se estudia la teoría de, en la micro pensemos la micro más básica, ¿no? La teoría del consumidor y la teoría del productor, que bueno, también se ve en la micro más avanzada, ¿no? Entonces, Marc Lavoie es de esos autores que han intentado un poco dar una respuesta alternativa a la teoría de la, no habla de utilidad, no habla de la elección, y la teoría de la empresa, ¿no? Por ejemplo, veamos la página 128. Veamos si tenemos ahí. Entonces ahí ustedes pueden ver, si no me equivoco, estos esquemas son, ¿dónde estamos? 119. Por ahí parecía que era una función de Leontief, ¿no? Eh, entonces aquí pueden ver cómo, eso desde por acá, ya. Entonces la BOA intenta, ¿no? Dar una teoría justamente de cómo se comportan las empresas, por ejemplo, ¿sí? Por acá empieza, no, más arribita, sí, ahí está, ya. Entonces la teoría de la empresa desde el enfoque más heterodoxo, ¿no? Entonces, no es obligatorio leer esto para nuestro curso, obviamente. Nuestro curso es un curso más de macro, pero para que sepan, ¿no? Entonces hay algunas discusiones micro aquí, más que nada intuitivas, ¿no? Como ven, no hay mucha modelización, pero más abajo está un poco de intentos de modelizar, ¿no? Algunas curvas de costos y todo eso, ¿no? Un poco más abajo, ¿no? Un poquito, a ver. Como les iba a decir, bueno, no les miento, no es que yo haya estudiado todo el libro de la UA, he revisado algunas partes, sí, pero es recomendable para quien quiera meterse un poco más en el detalle, ¿no? De cómo ven los heterodoxos la parte micro, ¿no? Y bueno, tienen más que nada algunas intuiciones gráficas, muy poca, o sea, hay algo de formalización, pero tampoco es que sea excesiva, ¿no? Y pueden ver también incluso, por ejemplo, el exceso de capacidades y todo eso, ¿no? En nuestro caso, no vamos a entrar tanto en ese detalle, pero bueno, tienen el libro. Más bien enfatizar un poco la idea central, ¿no? La idea central, por suerte, es planteada por Blecker y Setterfield, ¿sí?
y puede resumirse en esta gráfica. Ya, entonces, ¿qué está pasando en esta gráfica? Viene del libro de Blecker y Setterfield, ¿no? Que ellos hacen un intento de resumen, que para nuestros fines no amerita mucha discusión, ¿no? La idea va por aquí, ¿no? Pensemos que tenemos una empresa, la empresa le vamos a poner como el indicador, ¿no? Para la empresa va a ser la I. Y en esta empresa tenemos algunos niveles de producción que estarían representados por la Y. Entonces, este es el nivel de producción, ¿no? Dentro de ese nivel de producción, digamos que la empresa, si utilizara el 100% de sus capacidades, ¿de acuerdo? Obtendría el nivel YF. Entonces, YF, digamos que representa el caso cuando el uso de capacidades es del 100%. ¿Ya? Entonces, miren cómo lo que aquí se asume, ¿sí? Es que esto de acá por si acaso están las siglas en inglés, pero bueno, esto representa el costo marginal, como ven, se asume que es constante, ¿sí? Esto rompe un poco con la lógica que usualmente vemos en la micro, ¿no? Recuerden que la micro tiene otra lógica, la estructura de costos. Aquí, en cambio, se asume que los costos son constantes y el costo marginal sería lo mismo que el costo variable promedio, ¿sí? Eso significa el ABC, ¿no? Costo variable, average variable cost, o el costo variable promedio. Entonces, básicamente lo que se dice es que mientras la empresa produzca por debajo del pleno uso de capacidades, ¿sí? Por debajo del 100%, incluso aquí ustedes pueden ver que hay una YN. La YN representaría el uso de capacidades igual a un nivel normal. Sí, hay algunos debates por ahí entre heterodoxos, ¿no? A ver si es que qué mismo es del nivel normal, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero supongamos que hay un nivel normal. Entonces, ese nivel normal asumimos que está por debajo del 100%. Entonces, ¿qué sucede? Que si la empresa produce, ¿de acuerdo? En alguna región anterior al 100%, un uso de capacidades normal, se asume que los costos medios son siempre los mismos, el costo medio, ¿no? Promedio, el costo medio variable o el costo marginal, ¿sí? Ahora, recuerden que en las empresas no tenemos solamente costo variable, también tenemos costo fijo, ¿sí? Y el costo fijo básicamente representa todos los costos que la empresa hace al inicio, por ejemplo, ¿no? Lo que se puede pensar que es gastos en construcción. También puedes tener los gastos ya más administrativos, los que hay que pagar cada mes sí o sí. Tienes, por ejemplo, alguien que atiende, digamos, ¿no? En una recepción, tiene que estarse pagando a esa persona indistintamente de cuánto produces o no produces. Igualmente tienes algunos otros servicios administrativos, etcétera, ¿no? Entonces, esos serían los costos fijos. Ahí, en cambio, lo que sucede es que a medida que se produce, el costo fijo, bueno, aquí está la suma del costo total, ¿no? Este es el costo total promedio, que es la suma del costo variable y el costo fijo promedio. Si ustedes se acuerdan un poco de micro, por lógica, ¿no? También, si tú aumentas el nivel de producción, el costo fijo tiende a caer, porque es como quien dice, el costo fijo es un costo fijo. Pero si tú le divides para un nivel de producción que va creciendo, entonces evidente el costo fijo promedio va a caer, ¿no? Y es lo que se refleja en esta curva por el lado del costo fijo, ¿no? El costo fijo sería en estricto rigor la diferencia entre esta recta y esta curva, ¿no? Esta curva es el costo total, promedio, ¿ya? Ok, de ahí, ¿qué se asume? Que se asume que la empresa produce por debajo del 100% de capacidades, entonces tiene que escoger un punto, digamos el uso normal, y en ese punto pone un precio. Entonces, ¿qué va a ser el precio? El precio se supondría, si este precio que está acá, debe cubrir, por un lado, los costos. Entonces, miren qué costos se van a cubrir. Se va a cubrir los costos promedio, ¿verdad? Que son fijos, los costos variables promedio, ¿no? Este es el costo propiamente de producir, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Cuánta gente contratas en producción, cuánta materia prima compras, etcétera, ¿no? Además de eso, también se tienen que cubrir los costos fijos. Entonces, aquí pueden ver que también se están cubriendo los costos fijos que corresponderían a los costos provenientes, como les decía, ¿no? De compraste una máquina y se está amortizando el pago de la máquina, digamos, maquinaria, ¿no? Que se amortiza. O también tienes gastos de depreciación, tienes los gastos, como les decía, en inglés se les llama overheads, ¿no? Los costos por servicios administrativos, etcétera, ¿no? Y una vez que cubres esos dos, lo que sobra será básicamente la ganancia, ¿no? Entonces, lo que está aquí sobrante es lo que se lleva como ganancia a la empresa, ¿no? Sí, entonces este sería el sobrante. No hay mucha magia en realidad, sí, no hay mucha magia. Entonces, esa es un poco la teoría micro hiper resumida, ¿no? Del enfoque calequiano, si se quiere, ¿no? Entonces, en Kalec hay este enfoque micro. ¿Dónde empieza a aparecer el costo creciente? El costo creciente empieza a suceder cuando nos pasamos del 100% de capacidades. Entonces, cuando te pasas del 100%,
empieza a subir tanto el costo marginal y por tanto también va a subir el costo promedio variable y el costo medio total, que viene a jalarse también por la parte del costo total, el costo fijo, perdón. Entonces se sumaría todo y empieza a crecer, ¿no? Claro, esto no nos interesa mucho porque asumiremos de aquí en adelante que las empresas siempre producen por debajo del 100% de capacidades. Entonces, esta región casi que en la práctica no se les suele tomar en cuenta ya en el análisis de los modelos. Sí, entonces se asume que prácticamente la economía todo el tiempo está fluctuando en una región donde no se llega al 100% de capacidades, sino que se está acercando. ¿Ya? Claro, esto es una versión simplificada, ¿no? Porque tú podrías pensar en un modelo más realista en donde a medida que te acercas al 100%, tus costos ya empiecen a subir. O sea, tú podrías pensar en un modelo, si quisieras algo más interesante, podrías pensar que te mantienes en la recta, pero empiezas de a poquito a subir a medida que te acercas al 100%, ¿no? Eso sería complicar un poco el modelo, se puede hacer, pero no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Pero les dejo como idea, ¿ok? Y después, bueno, se puede hacer toda una micro, como les decía, de esto, y en el libro de la BOA está mucho más detallado, si desean. En todo caso, nosotros no nos vamos a meter mucho ahí, más allá de las intuiciones generales, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles son las intuiciones generales? Como ya decíamos, bajo condiciones normales, vamos nosotros a asumir, ¿sí? Que las empresas manufactureras, y eso recalcar, estamos pensando en industria, ¿no? Entonces, en industria, empresa manufacturera, mantiene el exceso de capacidad instalada, ¿ya? Eh, Soy muy enfático en esto, ¿no? Empresa manufacturera, sector industrial, nada de sector primario, ¿no? O sea, si fuéramos bien estrictos, de hecho, deberíamos estudiar Kaliki con un modelo de dos sectores, un sector que sea la manufactura y otro sector que sea el primario. Sin embargo, nosotros no vamos a hacer eso porque obviamente se complica el modelo y nos alargaríamos todavía más. Y la idea más bien es que ustedes por lo menos se lleven la noción clara de qué decía Kaleki. Ponerle más sectores lo que va a hacer es solo complicar un poco la historia, pero al final posiblemente les puedo mencionar trabajos que ya intentan hacer eso, súper actuales, ¿no? 2020, 2022, que tratan de hacer eso. Entonces, un sector industrial que tiene unos precios, o bueno, un comportamiento oligopólico y un sector primario que más bien deja que los precios se definan según la competencia. Pero bueno, pensando en el sector manufacturero, ¿por qué hay exceso de capacidad instalada, no? Entonces, Blecker y Setterfield dan algunas intuiciones inspiradas en Kalecki, ¿no? Y en Keynes. Entonces, súper rápido, ¿no? Por un lado, las empresas pueden, o bueno, no es que pueden, realmente las empresas afrontan incertidumbre fundamental. Ya hemos hablado algunas veces de incertidumbre, recordarán, ¿no? Este hecho de que las empresas no saben qué va a pasar con respecto al futuro, ni tampoco tienen una instrucción de probabilidad al respecto, simplemente no saben. Entonces, Keynes, por ejemplo, va a plantear que las empresas viven en la incertidumbre fundamental con respecto a la demanda futura. O sea, las empresas pueden hacer pronósticos, pueden intentar, etcétera, pero Keynes diría, más allá de cualquier intento de estimación, hay incertidumbre. O sea, a veces no sabemos lo que va a pasar mañana. ¿Qué tal si te llega una pandemia de repente y tú no sabes? O sea, claro que es un caso extremo, pero pasa, llega una pandemia y eso va a generar la demanda en un montón de mercados. ¿Cómo tú respondes a esa demanda? O digamos, ¿no? Algo menos dramático. Supongamos que tú estás en un... Les doy un ejemplo real que me pasó alguna vez, hace un par de meses. Creo que fue. Estábamos comiendo con, bueno, unos familiares en un local. Estábamos comiendo, ¿no? Un encebollado de domingo, digamos, ¿ya? Un local tranquilo, bastante vacío. De la nada se llenó, de la nada. O sea, parece ser que justo hubo un evento por ahí, una recepción, y todito se les ocurrió ir a ese local. De la nada. A tal punto que realmente estaban hasta buscando sillas para completar espacio y no perder clientela. Entonces, ¿qué sucede? Que las empresas afrontan y eso, eso les digo un local relativamente pequeño, ¿no? Medio hasta familiar, supongo. ¿Qué será una empresa grande, una de estas que manejan la industria? Obviamente que no tienen claridad sobre su demanda, ¿no? Entonces, según Keynes, habrá incertidumbre fundamental y ante esa circunstancia las empresas pueden desear mantener un exceso de capacidad instalada justamente para responder a futuros aumentos de esa demanda inesperada, ¿no? Y evitar que los rivales se lleven parte del mercado, ¿sí? Evitar que los rivales ganen participación, ¿ya? Quien ha manejado un negocio propio creo que entienden bastante bien esto, o sea, cada vez que llega un cliente y tú le dices, no tengo espacio, no tengo producto, o sea, porque también podría pensarse que la capacidad, el exceso de capacidad también lo podrías pensar como stock, ¿no? O sea, tienes un stock de producto que te ayuda a responder a la demanda a última hora.
Y entonces cuando tú le dices no a un cliente es como esa sensación de que bestia, perdiste recursos, ¿no? Entonces las empresas tratan de evitar eso justamente, según este enfoque, para no dejar que otras empresas ganen el mercado, ¿sí? Y es como que tú empiezas a perder espacio, ¿no? Entonces la idea sería que ese exceso de capacidad te permite responder, ¿no? Otra razón, ¿no? Las grandes empresas sobre todo, ¿no? Las grandes empresas con ese exceso de capacidad pueden prevenir la entrada o la expansión de sus competidores. ¿A qué me refiero? Si yo soy una gran empresa, pensemos en una empresa grande, ¿no? Súper grande, tipo la Coca-Cola o algo así. Llega un nuevo competidor. Entonces, al inicio, el competidor tal vez tenga unos precios, unas capacidades instaladas no muy grandes, o sea, un competidor nuevo. ¿Qué puede hacer la Coca-Cola o alguna gran empresa? Según este enfoque, diría, bueno, esa empresa como tiene mucha capacidad instalada, que tal vez la tenga en exceso, puede darse el lujo de ajustar la producción e incluso vender a menor precio que los rivales. Entonces, imagínate la Coca-Cola con sus megas capacidades. Dice, ok, llega un nuevo competidor, como yo tengo full capacidad instalada, empiezo a producir en masa y me bajo los costos. Logro bajarme los precios unitarios. Porque recuerden, o sea, ¿qué tal si la empresa dice Coca-Cola, no? Ya no quiero ganar por unidad, sino por volumen. Las empresas pequeñas muchas veces no se pueden dar este lujo, pero las grandes sí. O sea, las grandes pueden decir, voy a empezar a ganar por volumen y empiezo a vender de forma masiva. Al ganar por volumen de forma masiva, que estoy logrando que el precio unitario baje. Sí, igualmente quienes hayan administrado un pequeño negocio me entenderán muy bien. Sí, esto les cuento incluso por temas familiares que he vivido alguna vez. Cuando tú eres una pequeña empresa, tienes un cierto margen, pero no puedes bajarte mucho el precio, porque a veces el precio cubre tus costos y sales con las justas, ¿no? Te enfrentas contra una de estas grandes, las grandes pueden tranquilamente bajar sus precios full, y es por ese exceso de capacidades, o sea, pueden producir en masa, te ganan por volumen, te venden a precios que a veces tú dices, ¿y cómo diablos puedes competir con algo que es tan barato? Un ejemplo actual tal vez sea China, ¿no? O sea, China, ustedes si se fijan, de un segundito, el tema de baterías se está muriendo aquí. Ya, perdón. Ya, entonces les pongo un ejemplo de China, ¿no? China es un caso en donde la producción en masa hace que los precios sean a veces hasta ridículos. Tú ves y dices, ¿cómo una empresa local, ¿no? Aquí en Ecuador o en cualquier parte de Latinoamérica, quizá, que tiene sus costos de producción y todo, ¿cómo compites con los chinos? Los chinos te sacan producción en masa súper barata. Entonces, la respuesta sería, no, son las capacidades instaladas de China. O sea, China tiene tal tecnología, tal capacidad instalada que puede producir en masa si desea y bajarse los costos, ¿sí? Entonces, ese sería otro punto interesante, ¿no? O sea, que la capacidad de que tú como gran empresa, si tienes grandes capacidades, puedes bajarte los costos y acabas con tus rivales. Y además, también puede ser que a veces sea inviable el uso permanente de todas las capacidades, ¿no? Eh, ejemplo, ¿no? Digamos que tú te compraste dos máquinas, tienes instaladas dos máquinas, ¿ya? Pero si esas máquinas las utilizas al 100% todo el tiempo, pueden terminarse degradando, o sea, antes de hora. Para empresas muy grandes tal vez no es tan grave, ¿no? O bueno, depende, ¿no? Empresas pequeñas no pueden darse el lujo de perder una maquinaria, ¿sí? Porque si pierdes una maquinaria, piensa que tienes dos. Si pierdes una maquinaria, ¿verdad? Tienes un operario con una maquinaria, tienes otro operario con otra maquinaria. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú, digamos, les pones a trabajar al 100% y se te muere una, diablos, perdiste la mitad de tu capacidad y tus costos van a subir espantosamente hasta que recuperes. Entonces, tal vez también las condiciones técnicas tampoco dan para producir todo el tiempo al 100%, ¿no? ¿De acuerdo? Además de eso, aquí viene, por ejemplo, el tema de la indivisibilidad del capital. El hecho de que, por ejemplo, si tú pierdes una máquina, no es que puedo reponerla de a poco, ¿no? O sea, o tienes una o no tienes una, no hay mitades. Entonces, eso también puede limitar tu capacidad de subirte al 100% el uso de capacidades a largo plazo, ¿sí? Entonces, son intuiciones interesantes, ¿no? A mí me gusta la primera, el tema de la incertidumbre, o sea, me parece que es, y también la segunda, la tercera es más tecnológica y bueno, pero las primeras dos me parecen bien, bien fascinantes, ¿no? O sea, las empresas no saben qué va a pasar a futuro. Mejor tengo un exceso, tengo una silla de más, tengo una mesita adicional, tengo un producto extra en bodega, por si acaso. Y el otro de la competencia, ¿no? Si se acordarán ustedes, hace un tiempo hablamos o mencionamos al menos el concepto de competencia real. Sí, es una pena no haber podido discutirlo más, pero de todas maneras, no se olviden que este concepto de competencia real, que ha sido defendido y desarrollado por autores como este señor Anwar Sheikh y otros,
¿sí? Del enfoque heterodoxo, obviamente, tratan de ser la respuesta a la competencia perfecta, ¿no? Entonces, mientras la competencia perfecta es como un baile es como es como estar bailando ballet, ya según estos autores, ¿no? Entonces, mientras que la competencia perfecta es un baile en ballet bien bonito, la competencia real es la guerra, ¿no? Son empresas viendo cómo se destruyen unas a otras o también cooperan para destruir a otras, etcétera, ¿no? Entonces, la competencia real podríamos decir que también es una razón para mantener exceso de capacidad instalada, ¿no? Ahora, eso por el lado del uso de capacidades. Vamos por el lado de los precios. Entonces, como ya pueden ver, estamos hablando de un contexto de competencia imperfecta, ¿sí? Entonces, el precio no se va a definir por cuestiones de oferta y demanda. Por ende, más bien las empresas van a fijar el precio que cubra un precio que cubra costos variables y fijos y les asegura una ganancia. El esquema que vimos hace un rato, ¿no? O sea, el esquemita en donde el precio cubre costo variable, costo fijo y lo que sobra sería la ganancia, ¿no? La ganancia pura y dura de la empresa. Ahora, ¿cómo se ha hecho o cómo se ha modelizado esto en el enfoque post-keynesiano? Nos vamos a adoptar el enfoque más simple. Hay algunos enfoques. El más simple, que es al que nos vamos a coger nosotros, ¿de acuerdo? Es por medio de una regla de fijación de precios, ¿sí? Una regla de fijación de precios muy básica. De hecho, verán, esto es otra cosa que no hemos discutido mucho, pero los post-keynesianos suelen decir que cuando tienes incertidumbre, muchas veces ante la incertidumbre los seres humanos dicen, no es que esté yo diciéndoles lo que creo, pero estos autores post-keynesianos muchos dicen si tienes incertidumbre, como que se utilizan reglas de decisión, ¿no? Básicas. Reglas de decisión por defecto, ya, por defecto, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ante la duda, o sea, ¿qué haces ante una duda y no sabes qué hacer, ¿no? No sabes qué decir. Entonces, ejemplo, ¿no? Estás en una conversación, te hacen una pregunta, tú no sabes qué responder. Pones una cara, digamos, tu cara estándar, ¿no? La cara de, ah, sí, ya. Así tú ya, por un instante ya has hecho que tu cerebro vuele por un lado, ¿no? Entonces no tienes la certeza de que te preguntaron, tú, sí, 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 claro, claro, o sea, das la razón, ¿no? Entonces, los post-keynesianos dicen que muchas veces cuando hay incertidumbre se tienen estas reglas de decisión rápidas, ¿no? No sabes qué estaba diciendo el otro, te pregunta algo, ¿estás de acuerdo? Ah, sí, sí, claro, obvio, por supuesto, y resulta que estabas con el cerebro en otro lado, ¿no? Entonces, hay muchas de esas intuiciones de los post-keynesianos. Cuando hay incertidumbre, hay reglas de comportamiento básico que supuestamente son las que nos acogemos los seres humanos. Si quieren leer un poco más de eso, eso también lo discute la BOA. Pero bueno, en nuestro caso asumimos que las empresas, ¿sí? Ante la incertidumbre por la demanda y por su capacidad de tener poder de mercado, etcétera, ponen un margen sobre el costo variable. Sí, entonces es la idea. Entonces tenemos el precio de la empresa I, ¿sí? Entonces este va a ser el precio fijado por la empresa I. Este CBM significa costo variable medio, ¿sí? O sea, el margen, por su parte, es esta letra griega tau, ¿sí? Entonces apareció nueva letra griega, la letra griega tau, no estoy seguro si ya la vimos antes. En todo caso, la letra tau es básicamente ese margen, ¿no? ¿Y cómo se interpreta esto? Si nosotros multiplicamos, básicamente estoy diciendo que el precio de la empresa Y es igual a este CBMI por uno, me va a dar otra vez costo variable medio de la empresa Y, más el tau por el costo variable medio, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, este uno, ¿verdad? Este uno permite cubrir los costos variables medios, ¿sí? Este uno. El tau, en cambio, es lo que sobra luego de los costos variables. ¿Qué es lo que va a sobrar después de los costos variables? Si se acuerdan ese esquemita, aquí dentro quedarían los costos fijos más las ganancias. ¿De acuerdo? Entonces, esa es un poco la idea de la regla de fijación de precios que vamos a asumir, ¿no? Vamos a asumir una situación en donde la empresa, ¿verdad? Pone un precio que permite primero cubrir los costos variables por unidad. Siempre que digamos costo variable medio es costo por unidad, ¿ya? Los economistas nos encanta complicarnos. Costo unitario, ¿ya? Ser un poco más prácticos en esto, disculparán. Costo unitario, digamos. Ya es el costo unitario, pero es en la parte variable, o sea, salarios de los trabajadores que están ahí produciendo, materias primas, todo eso, ¿no? Eso representa el uno, cubrir esos costos. Y el tau multiplicado por estos costos me va a dar como resultado la cobertura de los costos fijos y también las ganancias. ¿Sí? Entonces es un poco la idea. O sea, la idea es que el margen debe cubrir dos cosas, por tanto, ¿no? Costos fijos y ganancias, ¿de acuerdo? Justo lo que les decía acá. Entonces, este margen bruto, por eso se llama también margen bruto, ¿no? La palabra bruto que no le vamos a mencionar,
pero siempre que pensamos en el margen, estamos pensando en eso porque debe cubrir esas dos cosas, ¿no? Costos fijos y ganancias. Por ejemplo, si tuviéramos depreciación, podríamos pensar que también el margen debe cubrir gastos de depreciación. O sea, todo lo que no tenga que ver con el costo variable. Sí, el costo variable que es materia prima y mano de obra directa. Ya, para quien recuerda un poquito temas contables. Pero bueno, como les digo, este es el modelo más fácil. Ese es el esquema que vamos a adoptar, pero hay otros esquemas, ¿sí? Solo les menciono. Hay otras hipótesis sobre la fijación de precios, por ejemplo, fijación de precios que consideran más bien costos normales o rentabilidades objetivo. Es decir, podría suceder que las empresas no pongan un margen al costo variable, sino que pongan un margen respecto a un costo que éstas consideran normal. Es como decir, a ver, ¿cuál es mi costo promedio al año? Ya, este es mi costo promedio. Entonces, a este costo promedio le pongo un margen de ganancia. ¿Sí? Entonces, esa sería la idea de los costos normales. O sea, como que ven un costo promedio al año y dicen, ok, sobre este costo pongo mi margen. ¿Ya? Otra puede ser que no piensan a nivel de costos, sino que dicen, a ver, este año tengo que ganar 20% por sobre lo que sea, mis costos fijos, variables, lo que sea. O sea, más bien se ven desde el lado de la rentabilidad, ¿no? Pero no nos vamos a meter en estas alternativas. Ya solo les menciono. Todo esto está citado en el capítulo 4 del libro de Blecker y Setterfield, si desean entrar ya más en detalles. ¿Ya? Ahora, nos acoplamos en esta versión sencilla, que de hecho es también la que adoptaba Kalecki, ¿sí? Eh, Porque básicamente fue el mismo Kalecki el que proponía que este margen, el que cubre los costos fijos, depende de aquellos factores que a la vez influyen en el grado de monopolio de la empresa. Más o menos la intuición va por este lado, ¿no? Kalecki dice, bueno, ¿qué empresa tiene mejor capacidad de cubrir eh, sus costos de fijos, por ejemplo? Ya, recuerden que si es que le dejamos en esta formulación la que estamos mencionando ahorita, el margen, el markup, recoge costos fijos. ¿Qué empresa tiene más capacidad de cubrir costos fijos en el mundo real? Ya? O sea, ¿una empresa pequeña o una empresa grande? O sea, ¿qué opinan ustedes de hecho? ¿Cuál empresa está más capacitada de cubrir sus costos fijos? ¿Las micro o las gran empresas? Siempre las grandes, las micro Gran. es difícil. A veces se vuelven costos hundidos. ¿Se acuerdan que son los costos hundidos? Son estos costos que tienes que asumir a pesar de que estés parado, ¿no? Igual te toca pagar. Claro. Y algunos que son, por ejemplo, costos iniciales que ya simplemente se perdió, se gastó. Es hipótesis, no he hecho un estudio micro. Y de hecho en el Ecuador falta mucho estudio micro de esto, sería bien interesante. Pero yo creo que las micro a veces, en proporción a su tamaño, me refiero obviamente, ¿no? En proporción a su tamaño, sufren full costos hundidos. O sea, te pones una pequeña empresa, te gastas full plata en permisos, supongamos que es una empresa medio que formal o intentando ser formal, ¿no? Te gastas permisos de esto, que el municipio te pide el otro, que la patente, que la cuestión de los bomberos, todos los vainos de permisos. Y a veces son costos hundidos, se va, se pierden. En cambio, hay grandes empresas que a veces ni pagan nada, solo se ponen. Alguien se indignó que hasta aprendió ahí, está en pilas con el micrófono nomás, compas. Pero hay grandes empresas que no pagan nada, es que no les cuesta nada producir porque tienen poder. Sí, o sea, ahí viene el tema del poder. Todo eso me parece interesante en Kaleki, que Kaleki usa esta fórmula simple para recoger la idea de que según el grado de monopolio, el margen va a ser más grande o más pequeño y las empresas más grandes con más poder de mercado, más grado de monopolio, pueden cubrir mejor esos costos fijos, ¿no? Esa es un poco la intuición del por qué se usa esta formulación, ¿no? Ok, ahora, ¿qué influye en el grado de monopolio? Igual súper rápido, ¿no? Kaleki da algunas intuiciones que como ven son más intuiciones, ¿no? O sea, aquí uno podría hacer full modelos, full teorías. Un segundo. Darán viendo sus micrófonos, compas, porque por ahí alguien... Es más por evitar algún sonido fuera de lo usual. Déjenme ver. Ya, pongamos un momento, compa. Ya. Es más para evitarles a ustedes mismos algún sonidito. Vaya a ser que estén en una acción comprometedora y no quiero comprometerles más. A ver, entonces seguimos, ¿no? Entonces, como les decía, ¿qué influye en el grado de monopolio, ¿no? Entonces, Kalecki, y bueno, Blecker y Setterfield recogen estas intuiciones de Kalecki, ¿no? Y dicen, bueno, por un lado, concentración industrial.
Si hay más concentración industrial, va a aumentar o esperamos que aumente el grado de monopolio, ¿no? Aquí hay algunos indicadores, por ejemplo, el indicador de Herfindahl-Hirschman, ¿no? Que es del HHI, que son indicadores de concentración industrial, ¿no? Eh, HHI u otros indicadores, ¿no? Pero bueno, eso ya es para algo más micro, donde se puede tratar de medir hasta qué punto las industrias están más concentradas, ¿no? Pero bueno, la intuición creo que es entendible, ¿no? O sea, en las industrias de mayor concentración, estas empresas grandes pueden fijar los precios debido a la falta de competencia. Entonces, como no hay falta de competencia, e incluso entre las pocas que están pueden llegar a colusión, o sea, pueden llegar a acuerdos explícitos o implícitos, entonces pueden darse el lujo de subir el margen. ¿Sí? Entonces, la idea es más o menos esa, ¿no? Mucha concentración, podemos subirnos el margen y por tanto aumentamos nuestra rentabilidad, ¿no? Incluso se podría dar un enfoque más neoclásico y meter aquí el modelos oligopólicos. Como ustedes saben, hay diferentes formas de oligopolio, ¿no? Entonces, una forma de oligopolio puede llevar a que las empresas más bien acuerden un precio que evidentemente va a ser mayor al precio de equilibrio en un mercado de libre competencia, ¿no? El otro elemento es, como ya les decía antes, los costos fijos y costos generales o los overheads en inglés, ¿no? No me gusta el término overheads, pero bueno, costos generales, digamos, que es como a veces he visto que se le traduce, que son costos por la compra, bueno, de maquinarias, de equipos, pagos por derechos de propiedad intelectual. Miren, este es bien interesante, ¿no? Eh, Cómo las grandes empresas pueden darse el lujo de tener mayor capacidad de pagar por patentes, por ejemplo, o sea, propiedad intelectual, y luego cargarla a los precios a través de sus márgenes, ¿sí? O sea, no es que las empresas, por ejemplo, les doy un caso muy puntual, la tecnología. Tú compras un producto, ¿no? Tú compras un producto, digamos, un iPhone, ¿ya? O cualquier otro producto de la manzanita, y te cobran unos precios que uno dice, ¿y por qué esos precios, no? Si tal vez otro producto con capacidades similares ya no es que llegue a sus precios. Entonces, claro, ahí viene todo un tema de patentes, de marca, sí, eh, y muchas otras cosas, ¿no? Incluso costos administrativos, mantenimientos, I más D, servicio de deudas, sí. O este otro que está más vinculado a la manzanita, incluso el de esfuerzo, bueno, aquí les llaman esfuerzos en aumentar ventas, que básicamente es propaganda, marketing, diferenciación de productos. Ya saben esto, ¿no? De tratar de que tu producto se vea distinto al de los demás para llamar más al mercado, ¿sí? Y bueno, en general, atraer la demanda, ¿no? Atraer la demanda, volverla más inelástica, es decir, demanda que ya no responda mucho a los precios, sino a la marca, sino a, responda básicamente al prestigio, ¿sí? Hay full consumo de prestigio, ¿no? Les doy un ejemplo clásico, clásico, que muchos sí me han de entender, estoy seguro. Muchos son de mi origen. Muchos en la vida estábamos acostumbrados a tomarnos una taza de café, café, simplemente café, incluso el café en polvo y esto un café, ya que tú no le valoras ni en centavos. Pero claro, vas subiendo el estatus, vas interactuando con otra gente en otros medios y resulta que el café, que en otras épocas tú no te atrevas a pagar ni unos centavos porque sabes que no sale nada del sobrecito de café, café. Después te enteras que no, es que ha habido varias marcas de café y que un café te sale más caro y otro más caro y otros más caros. Y después cuando haces el cálculo dices, no, pero los costos no justifican. Es que no estás pagando solo el costo, estás pagando la marca y todas esas cosas que, bueno, yo personalmente detesto. Pero me entienden el punto, o sea, el gasto de propaganda, marketing, diferenciación, etcétera, también irían cargados al margen. Entonces, las empresas que logran generar o enganchar a la demanda por el lado del marketing, sí pueden subir sus márgenes. O sea, te pueden estar cobrando una taza de café, pero porque tienes el dibujito, Dios sabe de qué, o porque está puesto tu nombre y no sé qué figurita y lo que sea, ya cualquier tontería, ya te sube el precio, ¿no? Entonces, esa es la idea también, ¿no? O sea, que esos esfuerzos en aumentar las ventas pueden hacer que el margen suba. Y por el otro lado, sí, el margen también puede caer, ¿no? ¿Qué es lo que le puede hacer caer al margen? Una respuesta, según Kalecki, sería el poder obrero. Los trabajadores, si ganan poder de negociación, digamos, se arman un sindicato, pueden pelearle a las empresas capitalistas para absorber parte del margen, ¿no? Sí, se pueden capturar parte de ese margen dependiendo del poder de negociación, por ejemplo, vía sindicatos, ¿no? Entonces, si tú estás trabajando en una empresa que logra tener estos márgenes de ganancias y demás, pero te armas un fuerte sindicato, ¿ya? Entonces tú puedes pelearle parte de ese margen e incluso en la negociación sentarte y decirle, a ver, si estás vendiendo un producto con un precio tan alto, páganos más, páganos un mejor sueldo.
Y ha habido casos donde pasa, ¿no? Incluso sin necesidad de mucha presión. Ustedes piensen, por ejemplo, en las empresas tecnológicas. Muchas empresas de tecnologías pagan muy buenos sueldos básicamente porque hay mucho poder por parte de los trabajadores. Tienen alta formación, son muy difíciles de reemplazar. Entonces, a veces en esos casos pueden darse el lujo de pagar sueldos altos, ¿no? O sea, piensa, aunque no me crean, piensen hasta en economistas que trabajan en Google, en Amazon, en estas grandes haciendo análisis de datos, haciendo análisis de consumidores, etcétera. Recién justo hoy día estaba conversando con alguien que comentaba eso, ¿no? Que hay algunos economistas ahí ecuatorianos, incluso trabajando en esas empresas y ganando súper bien, obviamente, ¿no? Entonces ellos tienen poder de mercado porque su formación les vuelve, digamos que, entre comillas, exclusivos, o son muy pocos, ¿no? Entonces pueden pelearle parte del margen a las empresas, ¿sí? Y bueno, también el tema de la competencia puede hacer que el margen baje, ¿no? Esto se puede pensar muy fácilmente en el ejemplo, para el caso ecuatoriano, del sector financiero. Los bancos privados, recordarán ustedes, podemos verlos como bancos que tienen la capacidad cuando otorgan un crédito de a sus costos de créditos, o sea, su costo de otorgar un crédito, le agregan un margen para definir la tasa de interés. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que si no tienes mucha competencia externa, puedes darte el lujo de poner el margen que te dé la gana. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador con el sector financiero? Ponen tasas de interés que realmente son ridículas. Entre otras razones, ya hemos hablado de esto antes, pero entre otras razones también porque el nivel de competencia no es alto. O sea, tienes muy pocas opciones. Entonces, ¿qué diría Khaled? Es que si tú recibes mayor competencia desde afuera, ¿sí? Entonces eso debería provocar a que baje el margen. ¿Por qué? Porque básicamente tienes más competencia y no puedes darte el lujo de poner precios muy altos porque la competencia te carcome, ¿sí? Claro, no estamos pensando en competencia perfecta, pero sí estamos pensando en que te entre en pocos competidores, pero súper fuertes, ¿no? Y entonces obviamente va a hacer que el precio baje. O al menos eso pensaría desde este enfoque, ¿no? Ok. Ahora, como ustedes ven, si quisiéramos modelizar todas estas ideas, sería súper complicado. O sea, necesitaríamos un esquema de una modelización súper amplia, ¿no? Y la verdad, sí es interesante. O sea, me parece muy interesante porque con todo lo que estamos conversando acá, siento yo que estamos planteándonos ya más realistamente cómo funcionan muchos mercados concentrados, ¿no? El tema es que ya en la práctica, ya al momento de hacer los modelos, toca simplificar. Sí, toca simplificar. Aquí sí, hasta yo mismo les pido disculpas porque es como que estamos con una mega discusión bien interesante. A mí me gusta mucho esto porque es realista, ¿no? O sea, la competencia y demás, los costos, ya realistamente. Pero ya en el momento de pasarnos al modelo, vamos a simplificar un montón, ¿sí? Por eso les pido disculpas. Entonces, entre las simplificaciones que vamos a hacer para hacer viables los modelitos, vamos a dejar de lado muchas cosas. Vamos a dejar de lado los costos de materias primas, vamos a dejar de lado los costos fijos, de modo que solo vamos a asumir que los únicos costos son costos salariales, ¿ya? Evidentemente que esto es muy, muy simplista. Incluso en el apéndice cuarto uno de Blecker y Setterfield pueden ver algunas formulaciones un poquito más complicadas. Por ejemplo, materias primas es bien interesante porque a través de materias primas tú ya puedes ver lo que pasa en un shock, por ejemplo, con cambio en el precio del petróleo. Si sube el precio del petróleo, ¿sí? Por ejemplo, para empresas de Estados Unidos esto es bien sensible, ¿no? O incluso empresas ecuatorianas que usan diésel, le vamos a un ejemplo más local, mejor. Te suben el precio del diésel, evidentemente que eso te va a golpear a nivel de materias primas, te va a subir los costos y eso va a afectar el margen. ¿Absorber esos costos bajándose el margen? ¿O será que más bien las empresas trasladan el efecto al precio final? Yo personalmente no tengo una respuesta clara, ¿no? Yo creo que depende de cada mercado, cada momento concreto. Habrá mercados donde es más fácil que las empresas trasladen al consumidor vía aumento de precios y no topan su margen, ¿sí? En cambio, habrá otras empresas en donde el mercado es tan frágil que si te subes un poco el precio ya la gente no te compra. Entonces tendrás al menos a corto plazo que cargarte tú en el margen. Entonces, si ven, o sea, si uno le hiciera un modelo más realista, puede meterse en discusiones bien interesantes, ¿no? Pero en nuestro caso, debido a que tenemos el tiempo muy limitado, vamos a trabajar con la versión más simple, y la versión más simple es asumimos que solo hay costos salariales, ¿de acuerdo? Que es básicamente también lo que hacen Blecker y Setterfield, pero bueno, ahí tienen el apéndice 4.1 si quieren profundizar un poco más. Asimismo, vamos a asumir que hay una empresa representativa. Miren esto, ¿no? O sea, aquí, aunque no parezca, nos ponemos un poco medio, casi neoclásicos, ¿no? O sea, vamos a asumir que hay una sola empresa representativa que solo produce bienes manufacturados. O sea, nos vamos a hacer los locos
con el sector primario, que dijimos que tiene otra lógica, y vamos a pensar que hay una sola empresa. Verán, antes de continuar, aquí es un punto que a mí no me gusta de esta formulación. No me gusta, o sea, para que vean que no es que estoy enseñando algo que no necesariamente me gusta mucho aquí, porque es un poco paradójico. Si hay una sola empresa representativa, ¿cómo entiendes el oligopolio? No sé si me hago entender, o sea, yo puedo entender el oligopolio si por lo menos tengo dos, pero si me dicen que hay una sola empresa, puedo entender la ecuación, la formulación, pero me cuesta aceptarlo, o sea, como que es muy hipersimplificado, ¿sí? Así que si ustedes quieren, hagan de cuenta que los resultados que vamos a obtener son muy parciales y deberían complementarse con siquiera otra empresa primaria, por lo menos, o sea, tener dos, ¿no? Una empresa o un sector industrial para el cual aplica lo que vamos a ver, y otro sector más bien primario que tendría su propia lógica, o sea, un modelo con dos sectores, ¿ya? Eh, Penosamente el tiempo y la complejidad no nos van a permitir hablar de sectores, así que adoptamos este supuesto. Incluso aquí podríamos meter la discusión de la controversia de los Cambridge, ¿no? Recordarán que esa tenía que ver mucho con la heterogeneidad del capital. ¿Sí? Entonces aquí también nos hacemos los locos con eso, que es también otro tema. Y asumimos que solo es una empresa que produce bienes manufacturados. Ya, y no nos complicamos más. Ok, entonces empezamos con la modelización. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, verá, vamos a empezar aclarando entonces que si solo hay una empresa, ¿de acuerdo? El costo medio por unidad producida va a ser WL sobre Y, ¿sí? O sea, este costo variable medio que mencionamos hace un instante sería todos los gastos en salarios, que va a ser los únicos costos que hay, dividido para el nivel de producción, y te va a dar el costo variable promedio o medio, ¿sí? Entonces es lo primerito que vamos a asumir. Donde el W, recuerden, es el salario nominal, L es el trabajo y la Y representa el nivel de producción. ¿Ya? Entonces, si ven, a un argumento que en sí era bien interesante, le mochamos, le cortamos full cosas, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Ahora, vamos a asumir también que QL es la productividad del trabajo, ya hemos visto antes esta variable. QL va a ser igual a Y sobre L, ¿no? Y sobre L. Si se fijan, aquí está la inversa, L sobre Y. Entonces, de esa manera, nosotros podemos hacer una ecuación de fijación de precios, que va a ser nuestra primera ecuación, bastante simplificada, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar? Sería básicamente que el precio, como ya no hay, solo hay una empresa, ya no va a ponerla ahí. Entonces, simplemente es el precio, va a ser igual a 1 más el margen multiplicada por este WL sobre Y. ¿Qué significa esto de WL sobre Y? Recuerden que WL sobre Y era el costo variable unitario, ¿sí? Costo variable unitario, recordando que aquí el único costo variable va a ser salarios y Y es el número de unidades producidas, ¿sí? Entonces WL sobre Y es el costo variable unitario y ese costo variable unitario también se puede escribir como W, que es salario nominal, y el LY, que es la inversa de la productividad, por lo que el QL queda acá abajo, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, bien básico, ¿no? O sea, simplemente estamos asumiendo una sola empresa que pone el precio de esta manera y el margen se supone va a representar poder de mercado. ¿Ok? Listo. Si tuviéramos dos empresas, digamos, dos sectores más que empresas, un sector industrial, esta sería la regla de ecuación de precios para el sector industrial. En cambio, el sector primario tendría precios definidos por la oferta y la demanda. ¿Sí? Entonces, ahí sería otra lógica, ¿no? Para el sector primario, que no hay en este modelo. Ok, ahora, esta regla de fijación de precios, este hecho de que haya poder de mercado y las empresas pongan un margen, ¿ya? Va a provocar que la distribución del ingreso se vuelva un poco rígida. ¿En qué sentido? Recordemos nosotros que tenemos esta variable que le hemos llamado la participación capitalista, ¿no? La participación capitalista me indica cuánto de la producción se va en ganancias. Entonces, esta participación capitalista la podemos escribir de algunas formas distintas. En este caso, la hemos escrito así, miren, PY es la producción total. De esa producción total quitamos los salarios, como no hay más costos, lo que sobra son las ganancias. Entonces, lo que tengo en el numerador son las ganancias y lo que tengo en el denominador es la producción total, o sea, ganancias versus producción total. Sí, esa es la participación capitalista que ya hemos visto varias veces, ¿no? Si juntamos con ecuaciones anteriores, ¿qué va a pasar? Va a suceder que esta participación capitalista va a terminar dependiendo solo del margen, ¿sí? ¿Cómo podemos ver eso sin mucho lío? Recuerden que esta participación va a ser igual, si yo distribuyo el PY me va a quedar 1 menos WL, ¿de
¿verdad? Sobre P por Y. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Esto es igual a 1 menos, si quieren aquí podemos hacer, podemos de una vez hacer algunos reemplazos, ¿no? LY, ustedes recordarán que era la inversa de la productividad, entonces sería P por QL, ¿no? ¿Ya? Recordando que el QL era la productividad y es sobre L. Entonces, esta es la inversa, QL. Pero teníamos una regla de fijación de precios. Habíamos dicho que en esta economía, ¿de acuerdo? 1 menos W sobre QL. El precio le voy a poner con otro color. Entonces, este precio, ¿sí? Este precio P, recuerden que era igual a 1 más el margen, ¿verdad? Multiplicado por W sobre QL. Justo lo que vimos hace un instante en la lámina anterior. Sí, la regla de fijación de precios. Entonces ya pueden intuir que aquí se simplifican bastantes cosas. Se va a ir el W, se va a ir el QL, y entonces ¿qué va a quedar? Que la participación capitalista es igual a 1 menos 1 sobre 1 más tau, que no queda nada más. ¿Sí? 1 sobre 1 más tau. Si resuelven eso, ¿qué va a pasar? Este 1 más tau por 1 va a quedarme 1 más tau menos 1, se van los unos y quedaría esta expresión. Pi es igual a tau sobre 1 más tau. Es decir, aplicando los supuestos que hemos planteado, la distribución del ingreso queda fija. ¿Sí? O sea, la distribución del ingreso va a depender del margen. ¿Sí? Queda fija de esta manera. Em, claro, es muy rígido, ¿no? O sea, es básicamente como decir, si las empresas tienen poder de mercado, de una vez las empresas indirectamente terminan definiendo cómo se distribuye el ingreso. ¿Ya? Esto no pasaría en un modelo sectorial. ¿Por qué? Porque en el modelo sectorial habría ganancias de los capitalistas industriales, pero también habría ganancias de los capitalistas que están en el sector primario o de los campesinos, agricultores, si quisiéramos hacer algo un poco más diferente, ¿no? Entonces ahí la participación sería un poco más complicada. Sin embargo, en este modelo sencillo todo esto se reduce a esta ecuación, ¿no? Entonces, es obvio que aquí en esta ecuación, si el margen es constante, va a quedar también constante la distribución del ingreso. Y no solo eso, de hecho, si se fijan, esta es una ecuación donde hay una relación creciente entre estas variables. Es decir, si hay un margen más alto, ¿de acuerdo? Mayor poder de mercado de las empresas, eso va a implicar que hay mayor participación capitalista. ¿De acuerdo? Eso no es nada difícil de ver. Simplemente, si ustedes se fijan, hemos dicho que pi queda igual a tau sobre 1 más tau. Yo puedo dividir para tau arriba y abajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me va a quedar? Va a quedar pi igual, tau sobre tau va a ser 1 sobre 1 sobre tau más 1. Entonces, al hacer eso, ¿qué voy a ver? Que si yo subo el tau en esta división en total va a caer. Si esa división en total cae, el denominador, perdón, es más pequeño, por tanto, toda la división es más grande, implicando que crece pi. O sea, en pocas palabras, estamos diciendo que si hay más poder de mercado, si hay más concentración y pueden subirse el margen las empresas, necesariamente eso va a permitir que los capitalistas se lleven más del producto final. ¿Ya? Tal vez en un modelo más realista tenga sentido esto, pero también tocaría poner la estructura de mercado. ¿Sí? O sea, hasta qué punto el mercado depende de un sector u otro, pero aquí hay un solo sector, así que ni para qué hablar de estructura de mercado, ¿no? Ok, entonces, eso por el lado de la distribución del ingreso. Ahora, hablemos del uso de capacidades. Aquí van a aparecer variables que hemos visto antes, ¿no? Con respecto al uso de capacidades, que ustedes, como escucharon al inicio, va a ser una variable clave. Este uso de capacidades, recordemos que era justamente cuánto se produce versus la producción total o la producción de capacidad plena, ¿no? Recuerden que la YK indicaba esa producción de capacidad plena, o sea, ese nivel máximo de producción, para que de ahí llegara, es el nivel al que se produce cuando tú tienes el uso del 100%, ¿no? Recuerdan el grafiquito micro que vimos antes, ¿no? De acuerdo. Y en cambio la A1 es la relación capital-producto. Entonces, si le escribes de esta manera, tú podrías decir relación capital instalado versus producción de capacidad plena, ¿sí? O si combinabas las ecuaciones, esto ya hemos hecho tantas veces que no lo voy a hacer, solo ya se imaginan, y acá que está aquí le puedes reemplazar y te va a quedar que A1 es igual al capital utilizado sobre Y. ¿Sí? Esta ecuación la hemos visto full veces, ¿no? O sea, recuerden que es la relación capital-producto. En este caso está en términos de uso y en términos efectivos, ¿no? Capital utilizado de forma efectiva versus producción efectiva. Acá en cambio estaba en términos potenciales. Y de hecho también se puede deducir el empleo. ¿Sí? También puedes sacar el empleo. Eh, que no es nada del otro mundo, porque si ustedes se fijan, el empleo lo sacaríamos simplemente recordando la ecuación de productividad, que era Y sobre L.
¿sí? Entonces de aquí tú puedes despejar la Y y te va a quedar el empleo. ¿Ya? Cosa que no voy a hacer porque ya pasos demasiado triviales, ya hemos visto antes. Más bien, ¿qué es lo interesante? Entonces lo interesante es que, bueno, por el un lado ya está. Sabemos que la distribución del ingreso queda fija por el margen, el markup. En cambio, por el lado del empleo, podemos empezar a ver que el uso de capacidades va a afectar al empleo. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, el empleo de trabajo en este modelito va a ser proporcional al capital utilizado, al U por K. Entonces, ¿qué va a pasar en este modelo? Si subes el uso de capacidades, ¿verdad? Si subes, por ejemplo, la U, porque hay una mayor demanda, es de esperar que se mueva el empleo, el trabajo, ¿no? El empleo de trabajo. Eh, Pese a que esto es una intuición bien interesante, cabe mencionar que en el modelo Kalekiano lo es, pues como que se olvidan un poco del mercado laboral. Y de hecho ese es un gran problema de muchos modelos post-keynesianos, a mi parecer, ¿no? Que el mercado laboral muchas veces queda olvidado. De hecho, fíjense, aquí en esto que hemos planteado, uno podría plantearse, bueno, ¿y dónde está el mercado laboral? Eso por no hablar de la lucha de clases, ¿no? Solo hablemos de mercado laboral, ¿no? Hacia para no irnos tanto al enfoque marxista. Solo digamos, ¿dónde queda el mercado laboral? Porque, a ver, si tuviéramos un mercado laboral que define los salarios, se supondría que los salarios van a afectar la distribución del ingreso. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que aquí implícitamente estamos asumiendo que en el mismo margen va a recogerse lo que pasa en el mercado laboral. ¿Se acuerdan que entre los elementos que afectan al margen estaba el poder de los trabajadores? Sí, entonces el mercado laboral quedaría recogido en el margen, ¿no? Que es un supuesto que a mí nunca me ha gustado mucho, pero bueno, es también el problema de tener un modelo sin sectores, ¿no? Porque si tuviéramos modelo con sectores, tú ya podrías decir que este es el margen industrial y la cosa se vuelve mucho más interesante, pero también más difícil. En fin, entonces no nos demos muchas vueltas. Uso de capacidades afectan al empleo. ¿Ok? Ahora, como habíamos dicho antes, en modelos anteriores habíamos asumido que el uso de capacidades se converge o se estabiliza en un nivel normal. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver en cambio ahora? Ahora lo que vamos a asumir es que la U es una variable endógena. O sea, la U se va a mover para permitir, por ejemplo, la igualdad entre salarios y ganancias. Pero no solo eso. Si la U es una variable que se mueve, eso nos va a afectar seriamente a la relación salarios-ganancias. ¿Sí? O sea, esa relación salarios-ganancias que hemos visto desde el modelo clásico marxista va a ser afectada aquí en el momento que estudiemos los cambios en la U. ¿Cómo se va a ver eso, no? Para visualizar eso, pensemos en esta distribución del ingreso. Hemos visto tantas veces esta ecuación. Si entonces esta ecuación me dice que el ingreso es igual a salarios más ganancias, ya saben que aquí estoy asumiendo economía cerrada y sin gobierno. Al final de estos temas vamos a ver economía abierta menos un poquito, ¿no? Entonces ahí se puede cambiar un poco esta distribución del ingreso. Pero bueno, tengo esta distribución del ingreso que hemos visto varias veces. R, recuerden que es la tasa de ganancia del capitalista. Y W es, y aquí voy a definir el salario real, ¿no? El salario real, que recuerden que era el W sobre el nivel de precios. ¿Ya? Combinábamos todo esto y obtenemos una ecuación que ya para nosotros es más que conocida, ya no la voy a volver a sacar. Es básicamente la relación entre salario real y tasa de ganancia, ¿sí? Si no se acuerdan, aquí básicamente hay varios caminos. Una opción era tomar esto y dividir, y después reemplazar el salario real y la productividad y la relación capital-producto. ¿Sí? Y les va a quedar esta ecuación. Esta ecuación era la relación salario-ganancia, ¿no? Que era una relación inversa. Nada nuevo ahí, pero aquí viene algo que antes ya no salía, solo que ahora, no, antes no lo veíamos, y era este uso de capacidades. Si por ahí se acuerdan, antes de ese uso de capacidades se asumía que era igual a un nivel normal, UN. Ya eso era lo que pasaba en los modelos antes. En cambio, ahora el U va a moverse. Sí, digamos que ahí está parte del truco de estos modelitos, ¿no? Como el U se va a mover, como se va a mover el uso de capacidades, entonces va a suceder que esa relación inversa salario-ganancia ya no va a ser fija, se va a mover. ¿A qué me refiero con eso? Entonces aquí pueden ver este esquemita donde tengo en el eje horizontal la tasa de ganancia, en el eje vertical el salario real. Cuando la tasa de ganancia es cero, ustedes pueden ver que esta relación se limita a ser productividad, o sea, W va a quedar igual solo a cuál, por uno. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Caso contrario, si el W se hace 0, ustedes despejan la R y les va a quedar U sobre A1, ¿no? Porque si le hago 0 el W, el QL también ya no me interesa, le mando a dividir, se desaparece y despejo la R y la R quedaría U sobre A1, ¿sí? Entonces, a medida que se mueve la U, ¿sí? Se va a desplazar la relación capital-producto, ¿ya? En el caso de tener una U igual a 1, sería la relación capital-producto en el pleno uso de capacidades, cuando usas toda la capacidad instalada. En cambio, si tú tienes una economía que usa menos del 100% de capacidades, esto de aquí, esta esquina se va a ir moviendo, ¿sí? Al moverse, va a permitir que haya diferentes situaciones. Ya vamos a hablar de eso en un instante, ¿no? El caso es que entonces aquí tienes capacidad plena cuando U es igual a 1, cuando U es menor a 1 tienes exceso de capacidad, y ahí vemos que la relación salario-ganancia muestra una pendiente más pronunciada a medida que el uso de capacidades cae, ¿no? ¿Qué implicación tiene eso? Uno diría, bueno, gran cosa, no estamos diciendo nada, es un tema meramente matemático, pero tiene una implicación económica interesante. Volvamos a ver en este mismo esquema, o veámoslo en el notebook. Como saben, todos estos esquemas los tenemos aquí en el notebook, ¿no? Entonces aquí está el notebook respectivo que igualmente ya les voy a enviar. Espero máximo el día de mañana, antes de empezar la sesión acordada, yo les voy a dar este notebook ya completo. Entonces aquí pueden ver la misma relación salario-ganancia, ¿no? Entonces, si se mueve el uso de capacidades, que es la U que está acá, entonces ustedes pueden notar cómo se contrae la curva, ¿no? La pendiente se hace más fuerte y la curva como que se va moviendo a la izquierda, ¿no? ¿Sí? Entonces, pensemos en una situación en donde, por ejemplo, hay exceso de capacidades, ¿no? El exceso de capacidades sería esta situación que ahorita estoy resaltándola en amarillo. En esa situación donde hay exceso de capacidad, o sea, básicamente el U es menor a 1, podríamos tener un determinado salario y una determinada ganancia, ¿no? El salario estaría acá, digamos, y aquí estaría la tasa de ganancia. ¿Qué sucede si aumentamos el uso de capacidades? Si aumentamos el uso de capacidades, la recta se va a mover, ¿verdad? Se va a acercar al pleno uso. Recuerden que la punteada, ¿sí? La línea punteada sería el pleno uso, ¿no? O sea, esta sería el U igual a 1, el uso del 100% de capacidades. Pues digamos que no nos acercamos totalmente, pero nos aproximamos. Aumentamos el uso de capacidades. ¿Por qué aumenta el uso de capacidades? Digamos que se expandió la demanda. ¿Sí? Se expande la demanda, sube el uso de capacidades. ¿Qué va a pasar? Si yo asumo eso, es posible al mismo tiempo subir el salario y subir la tasa de ganancia. Porque si se fijan, yo podría llegar a este punto que ahorita estoy dibujando. Y ese punto, ¿de acuerdo? Es un punto en donde yo me desplacé, ¿no? En la dirección que estoy señalando ahorita con la flecha. ¿Y qué está pasando en ese punto? En ese punto sube el salario y sube la tasa de ganancia. Y aquí es donde se rompe la relación inversa, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciéndonos esto? Nos está diciendo la relación inversa, esa relación donde si sube la R, obligado debe caer el salario real, solo sucede si el uso de capacidades se quedara fijo. Pero si tú tienes un exceso de capacidad y ese uso de capacidades se mueve según la demanda, en un escenario en donde la demanda crece, ¿sí? Como estamos viendo aquí, crece la U, ¿qué va a pasar? Que se vuelve posible que ambas variables crezcan. Crece el salario, crece la tasa de ganancia, ¿sí? Por un efecto de la expansión de la demanda. Y este va a ser, digamos, esta es la intuición detrás de todo lo que viene después, ¿no? O sea, todo lo que viene después es como que dice armar el modelo, pero esta es la esencia, o sea, este es el argumento central, ¿no? Lo demás son detalles. Que la demanda, si la demanda se expande y tienes exceso de capacidad instalada, ya es como que la lucha de clases, digamos, la lucha entre trabajo, entre salarios y ganancias, no es que desaparece, pero como que se vuelve más ligera, es como que la demanda permite que haya más para todos. Claro, repito, cuando estás en una situación con exceso de capacidad instalada, si estuvieras justo en la línea de capacidades al 100%, ya no puedes expandirte más y ya no sería factible esto, ¿no? O sea, ese es la pieza clave, digamos, del argumento calequiano, ¿no? Más allá de los detalles que vamos a ver. Eso incluso va a permitir que hasta el crecimiento económico se beneficie del aumento salarial. Ya pueden más o menos incluir la idea. Si la demanda se expande, pueden subir los salarios, pueden subir las ganancias. Si suben las ganancias, puede subir la inversión, puede subir el crecimiento. O sea, podemos hacer que la economía crezca y todas las variables vayan creciendo atrás. O sea, toda la economía se expande, ¿no? ¿Sí?
Claro, es una historia demasiado optimista, ¿no? Sí, demasiado optimista que, bueno, yo, como les he dicho, mi enfoque es un poco más marxista, no soy tan optimista, pero bueno, la matemática da, y más que nada, más que la matemática, el argumento, ¿no? El argumento da. Ok, entonces adelantemos un poquito más para antes de ya ir cerrando el video. Entonces, eso, ¿no? Por un lado. Entonces, nosotros tenemos esta distribución del ingreso, perdón, esta relación salarios-ganancia y el uso de capacidades, ¿no? Ahora, esto de aquí, esto de acá, ojo, es para cualquier uno, ya, es para cualquier uno. Sin embargo, si se acuerdan, nosotros también teníamos la regla de definición de precios, ¿sí? Bueno, antes que eso, ¿no? Si nosotros juntamos un poco de ecuaciones, podemos escribir esta ecuación que está acá. Esa ecuación, ¿qué está diciéndome? Esta ecuación es la distribución, es el salario real definido en términos de la participación capitalista. ¿De dónde salió esto? Recuerden ustedes, a ver, quiero hacerlo fácil. A ver, esto era W igual QL por uno menos A1 R sobre U, ¿verdad? ¿Ya? Esto de acá. Bien. Ahora, recuerden que esta pi, o sea, la participación capitalista es, pongamos una ecuación que hemos visto antes, ¿no? Es el RK sobre Y, quitando los precios, ¿ya? ¿Sí? O si quieren RP y aquí P, ya es lo mismo, ¿no? RK sobre Y. Y si ustedes se acuerdan, la A1 era igual a capital efectivamente utilizado por Y, lo que implica que A1 sobre U, que es lo que está aquí, va a ser igual a K sobre Y, ¿verdad? Entonces yo puedo reemplazar esto aquí, entonces que me va a quedar sería R, pi, ¿no? Es igual a R y en vez de K sobre Y sería R A1 sobre U, que es justo lo que está acá, ¿no? O sea, R A1 sobre U es pi, ¿ya? Que es esto de acá, y por eso está aquí la pi. Entonces podemos volver o sea, ajustando un poquito la relación inversa, ¿sí? Moviéndole un poquito las ecuaciones, nos queda que el salario real es igual a la productividad por uno menos pi, que si se acuerdan es la participación salarial, ¿sí? Pi solito era la participación capitalista, uno menos pi, la participación salarial. Ya, esto que es igual, pasos básicos que incluso ya hemos hecho antes, ¿para qué nos sirve? Si ustedes se acuerdan, en pasos anteriores habíamos dicho que pi era igual a tau sobre uno más tau, donde tau era el margen. Sí, o sea, habíamos dicho en pocas palabras que el margen define la distribución del ingreso. Entonces, si resulta ser que la distribución del ingreso, ¿sí? Si yo fijo el margen, fijo la distribución del ingreso. Pero si fijo la distribución del ingreso, entonces también ya queda fijo el salario si la productividad no se mueve. No vamos a mover la productividad. Recuerden que si muevo la productividad y el cambio tecnológico. No vamos a meter cambio tecnológico aquí en este modelo. ¿De acuerdo? Entonces es lo que básicamente nos dice la ecuación 612. Entonces en la ecuación 612 vemos que si el margen es fijo, como les decía hace un instante, entonces la participación capitalista se vuelve fija y por tanto el salario real también queda fijo, asumiendo que la productividad es constante. Y aquí en esta ecuación ven que no importa, o sea, no influye el uso de capacidades. ¿Ya? Y esta es la parte un poco tramposa del modelo. O sea, el modelo está diciéndome, ok, si fijo el margen, fijo distribución del ingreso, fijo salario. Entonces el salario va a quedar fijo. ¿Ya? ¿De acuerdo? El salario va a quedar fijo y no va a depender de cómo se mueva la U, el uso de capacidades. ¿Aceptable o no aceptable este supuesto? Para mí no es tanto, no es muy aceptable, porque si ustedes por ahí se acuerdan antes, teníamos unas ecuaciones en donde decíamos que si sube la U va a subir la tasa de empleo, bueno, sube el L, el empleo. Aquí estamos asumiendo que si sube la U, sube el empleo, pero a la vez el salario va a quedar fijo, ¿sí? Entonces, esto sí es discutible, o sea, esto sí es un poco discutible porque uno diría, no, pues si es que estamos expandiendo la economía, va a crecer el empleo, los trabajadores podrían tener más poder y hacer que el salario suba. Sin embargo, la matemática no nos da, ¿ya? Eso se debe a, volvemos al problema del supuesto de un solo sector, o sea, estamos asumiendo solo sector industrial y eso nos limita bastante, ¿ya? Ya casi termino, instantes nada más y les dejo en paz, compas, ¿ya? Entonces, solo para ir terminando la idea. Entonces, ¿qué nos va a decir Blecker y Setterfield para medio intentar justificar este escenario? Básicamente van a plantear que, bueno, el salario real puede quedar fijo, pues los trabajadores negocian el salario nominal y las empresas reaccionan fijando los precios. Ya, es como que, bueno, o sea, es como decir que en el argumento el contraargumento que les planteaba hace un instante, ¿no?
A ver, quiero borramos esto. Entonces, en el argumento que les decía, no, si sube la demanda, sube la U. Si sube la U, esperamos que suba la L. Seguramente subirá la tasa de empleo. Y ahí esperaríamos que suba el salario. Pues lo que Blecker y Zetterfeld dicen es que, bueno, podríamos asumir que el que sube es el salario nominal, ¿verdad? Y en cambio las empresas reaccionan, porque recordemos que había una regla de fijación de precios. Las empresas teníamos que eran una regla de fijación con 1 más tau por W sobre QN. Entonces, si sube el W, que es el nominal, ¿verdad? Porque los trabajadores tienen más empleo, entonces lo que podríamos pensar es que también sube el precio y eso permite que el salario real quede fijo. Sí, una historia un poquito, la clásica historia keynesiana, ¿no? De justificar con la inflación un poco la idea de que el salario real no se mueve, ¿no? Repito, esta parte a mí no me gusta mucho, no me gusta nada, mejor dicho, este argumento no me gusta, pero si uno le cambia, yo lo he hecho, por eso les digo, cuando uno le cambia esto se complica bastante el modelo, ¿sí? Por eso es que no quería poner esos cambios aquí en esta presentación. Además, si ustedes se fijan, juntando ecuaciones también podemos sacar la tasa de ganancia. Esto viene de los pasos anteriores. Hace un instante nosotros sacamos esto, ¿no? Que pi era igual a A1R sobre U. Eso sacamos hace un instante para poder reemplazar este pi que está acá, ¿sí? Entonces eso significa que yo en esta ecuación puedo despejar la tasa de ganancia. Entonces la tasa de ganancia va a quedar igual a U que divide, pasa a multiplicar por pi sobre A1. Entonces miren, aquí qué sucede, que si yo dejo fijo el pi, por el tema de que recordemos una vez más, pi era igual a tau sobre 1 más tau, o sea, el margen queda fijo, entonces fija la distribución del ingreso, la R todavía puede fluctuar por el lado de U, ¿sí? O sea, la U, el uso de capacidades, todavía da chances de que la tasa de ganancia se mueva. Entonces, ¿qué está pasando en este modelo? En este modelo está pasando que, por un lado, el salario real va a quedar fijo por el tema distributivo, pero en cambio, la tasa de ganancia no queda fija porque podría, por ejemplo, subir si sube la U, o sea, si se expande la demanda. O sea, en este modelo es factible que la demanda se expanda, ¿sí? Se expande la demanda agregada. Al expandirse la demanda agregada, crece el uso de capacidades y eso puede provocar que suba la tasa de ganancia mientras que el salario nominal queda fijo. Perdón, el salario real, ¿no? Entonces, el salario real queda fijo, la tasa de ganancia sube. O sea, la tasa de ganancia se beneficia de más demanda y no necesita afectarle a los salarios. ¿Sí? Ahí, por ahí más o menos va la historia de este modelito, ¿no? Entonces vemos que si el margen es fijo y por ende queda fija la participación capitalista, entonces la tasa de ganancia depende del uso de capacidades, asumiendo que la 1 es constante. Recuerden que la 1, en cambio, era la inversa de la productividad del capital, que tampoco movemos si no queremos cambio tecnológico. Entonces, ¿qué me está diciendo la expresión 613? Básicamente que si la expansión de la demanda conlleva un mayor uso de capacidades, que va a ser el caso, entonces surgirá una mayor rentabilidad para la clase capitalista. Tal vez aquí debía agregar sin tocar el salario real, ¿no? O sea, no, los capitalistas dicen, ok, estoy vendiendo más, voy a ganar más y no necesito explotar más a los trabajadores, si se quiere verlo de esa forma, ¿no? Entonces, como pueden ver, la idea de Kalecki es plantear un posible escenario en donde se rompe la relación inversa salario-ganancia, capitalistas pueden expandirse y no tienen que estar machacando al salario que ganan los trabajadores, ¿no? Ok, entonces digamos que con eso voy a terminar este video porque había ofrecido que la clase de hoy sea hasta las 7, no fue culpa de ustedes que ya me conecté más tarde, les pido disculpas. Así que con eso vamos a cerrar el video, pero les pido aguantarse un instante nada más, ¿ya?